Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Te habla Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido a la Iglesia Católica, colombiano, padre de 3 hijos, escritor, en fin. Una persona del común y corriente pero que se dedica a la evangelización. Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante que se llama la responsabilidad versus la culpa. Sí, la responsabilidad versus la culpa. Quiero hacer una aclaración importante. Es algo importante saber que tenemos el arrepentimiento. El arrepentimiento, es visto de manera buena por Dios. Es una gracia que nos concede el Espíritu Santo, el arrepentirnos. Es algo muy importante. Es como una lluvia de conversión, como una gracia especial que llueve de lo alto al alma para que el alma sienta dolor y arrepentimiento y se convierta y camine hacia adelante. Pero la culpa la quiere imponer el demonio. Entonces muchos de nosotros hablamos de culpa, es que siento culpa, es que tengo culpa, es que el otro tiene la culpa, es que este tiene la culpa, y estamos hablando de meterle culpas a las personas. Pero quien en realidad nos culpa y nos señala y nos mete la culpa es el demonio. La culpa viene del demonio, el arrepentimiento viene de Dios. El arrepentimiento es bueno, la culpa no es buena. ¿Por qué? Porque la culpa te lleva a esconderte. Recuerda cuando cayó la raza humana en los primeros relatos del Génesis, Adán y Eva. Entonces el Señor venía en la tarde a visitar su jardín de Edén y entonces dijo, Adán, ¿dónde estás? Y entonces él dice, Señor, me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién te ha dicho? Porque estaba desnudo y tuve miedo. ¿Y quién te ha dicho? Ahí supo el Señor ya, el Señor ya todo lo sabía, pero supo el Señor que ya había pecado porque ya sintió vergüenza, sintió miedo. Acuérdate lo que dice también en el libro de Job, en el capítulo 1, verso 6, también en el Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 10, cuando dice el acusador de nuestros hermanos, el que de día y de noche los acusaba. Él es el que nos quiere hacer sentir la culpa, y la culpa es algo que nos hunde, que nos frustra. Por eso sería muy bueno, después de sentir el arrepentimiento, ya no más culpas. Después de recibir el perdón, no más culpas. Porque cuando se nos impone la culpa, nos impide actuar en el camino del bien, como que nos amarra, como que nos ata. Ya estás perdonado. ¿Ahora qué necesitas? Necesitas caminar. En esto hay 2 textos bíblicos muy bonitos. Uno de ellos es el texto de la resurrección de Lázaro. Lázaro lo resucita al Señor, como quien dice lo perdona, como quien dice lo libera, como quien dice lo libra de la muerte. Pero luego le dice a los hermanos, desátenlo y déjenlo ir. ¿Y por qué desátenlo? Porque muchas veces nosotros tenemos el perdón, nos arrepentimos, vamos y recibimos el perdón, pero seguimos atados. Seguimos vivos, pero atados. ¿Atados a qué? Atados a una culpa. Ese es uno de los textos, el tema de la culpa. Pero hay muchos otros en el que el Señor nos habla específicamente sobre la liberación, sobre la sanación, sobre cómo nosotros ya no tenemos mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, pues yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. La culpa muchas veces no nos deja actuar en el camino del bien. Y el otro texto que te decía, que también es muy importante, es el texto de Lucas en el capítulo 11, verso 24 al 26, cuando dice que el espíritu inmundo sale, anda buscando lugares secos. Al regresar, encuentra a aquel hombre barrido y arreglado. O sea, está limpio, pero no se ha llenado de la gracia del Espíritu Santo, no está caminando en la fe y por eso puede venir el espíritu del mal otra vez a meterse porque la persona se encuentra seca. Por eso es tan importante sentir el arrepentimiento, recibir el perdón, pero no cargar más con la culpa porque la culpa nos hunde. Ahora bien, el tema se llama responsabilidad versus culpa y vamos a comenzar precisamente con un texto bíblico para aquellos que acostumbran a seguir las lecturas en este programa. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de los milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios cubiertos de ropas ásperas y cenizas. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y de Sidón. Y tú, Cafarnaúm,
¿Crees que será levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad hubiera permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, en esta lectura que acabé de hacer, hay una responsabilidad que el Señor nos invita a que tengamos. La responsabilidad de vivir la gracia, la responsabilidad de conocer la verdad, la responsabilidad de contemplar la verdad. ¿Cuántas personas han de verdad visto milagros en su vida? Han visto transformar sus vidas, han visto tantas cosas buenas y positivas en sus vidas y todavía no quieren aceptar a Dios, no quieren convertirse. Recuerdo mucho la historia de una pareja de padres que tenían un hijo como de unos tal vez 21 o 22 años. Ellos venían a consejería muertos de miedo porque su hijo se violentaba, los golpeaba, los tenía amenazados. Bueno, se emborrachaba, era una persona absolutamente difícil. Era como un endemoniado de Gerasa. Y entonces este muchacho no se les podía ni hablar. Una noche lo atropelló un carro en medio del estado de alcoholismo y duró en cuidados intensivos como 6 meses, fracturado por todas partes, casi que al borde de la muerte. Y estando en este estado, los padres lo acompañaban, le hablaban del Señor. Ya no estaba bebiendo, por supuesto, alcohol porque estaba en la clínica, pero una vez sale de allí, ¿cuál Dios? Ni cuál dejar de beber, ni cuál nada de eso. Yo no creo en Dios. Oye, después de vivir semejante proceso tan largo, haber salvado su vida, haber estado al punto de la muerte, no quiso entrar en el proceso de conversión. Y hoy en día no sé qué habrá pasado con estos padres que jamás volvieron a la comunidad. Lo único que sí sé es que una persona que recibió una misericordia tan grande no descubrió definitivamente la gracia de Dios. ¿Cuándo o cuánta será la responsabilidad de personas de esta naturaleza y de nosotros mismos? Pues bien, vamos a hablar de la responsabilidad y de algo que se llama 4 niveles de culpa específicamente. Y estos 4 niveles de culpa son la culpa por la impericia, la culpa por la negligencia, la culpa por la mala formación y la culpa por la sevicia. Estos 4 niveles de la culpa que tenemos los seres humanos son fundamentales, porque allí se basan también la justicia de Dios. El juicio de Dios es hermoso, el juicio de Dios es divino, el juicio de Dios es justo, pero también es misericordioso, de acuerdo a estos 4 niveles. Todo esto está en la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo que me parece bien importante. El juicio de Dios a través de la mística es tan misericordioso que te sorprenderías de muchas cosas. Hay personas que dicen, es que el que se suicida se condenó. Depende. La mística dice que depende de muchas cosas. Y depende de muchas cosas es porque depende cómo lo orillaron a suicidarse, a quitarse la vida. Pues bien, si tú lees el libro, por ejemplo, de las revelaciones celestiales de Santa Brígida, tomo 1 y tomo 2, donde están contenidos todos los libros, allí hay unos juicios divinos maravillosos. Cuando digo divinos es porque vienen de la divinidad de Dios. Juicios maravillosos. ¿Y qué? Son juicios que tú dices, caramba, pero ¿cómo se salvó esta persona? Bueno, tuvo una conversión al final. Acordémonos del buen ladrón, que en el último minuto, después de ser un jefe de malhechores, de matones, de asaltadores de caminos y mataban a la gente, Dios lo perdonó en el último instante en la cruz. Entonces, hay 4 niveles de culpa. Estamos hablando de la impericia, estamos hablando de la negligencia, de la mala formación y de la sevicia. ¿Qué es la impericia? La impericia es la falta de conocimiento de alguna capacidad para hacer algo. Por ejemplo, no eres diestro para manejar alguna circunstancia, no tienes la pericia para manejar algo y por no haber tenido la pericia, precisamente, pues mataste, dañaste, afectaste a alguien, caíste en malos pasos porque no tenías precisamente la pericia para manejar eso que te pusieron a manejar, para dirigir, para conducir. Por ejemplo, ¿cuántas personas colocamos a catequizar niños y no tienen ni idea ni siquiera de lo que dice la iglesia, ni de lo que dice la escritura, las sagradas escrituras?
no tienen ni idea de muchas cosas y pueden hacer confundir a personas. ¿Ellas son malas en sí? No, no son malas, pero no tienen la pericia para ser, por ejemplo, buenos catequistas. Y esto es muy importante. Por eso es tan importante el tema de la formación. Nos lo va a decir en la primera carta de San Pedro en el capítulo 1, capítulo 3, verso 15. Estén preparados. Estén preparados para todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Mi esperanza es la vida eterna, la iglesia, la fe, la salvación, todo esto. Tengo que prepararme, tengo que leer. Cuando no estoy preparado, no tengo la pericia suficiente para hablar del tema de la fe o por lo menos de aquello en lo que me estoy preparando. Vamos a leer del libro del Éxodo, capítulo 4, verso 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo, se me traba la lengua. Pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Es decir, Moisés se presenta delante del Señor. Acuérdate del Éxodo, Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y se le aparece el Señor en la zarza ardiente y lo envía con una misión, pero él le dice, Señor, no tengo pericia, no la tengo. Y dice, yo te enseñaré lo que debes decir. Porque Dios nos prepara, Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que llama. Pero muchos de nosotros vamos y queremos ir sencillamente porque queremos figurar o por cualquiera de las cosas y ni siquiera nos hemos preparado o peor, no nos dejamos preparar por Dios. Ahí hay cierta responsabilidad. Hay veces hay personas que colocan en diferentes lugares para que atiendan a esta, a cual persona, para que formen a esta o a cual o a otra persona, pero ni siquiera los han entrenado, no tienen pericia y cometen unos errores y esos errores, la culpa es por su impericia. Este nivel de culpa es inferior, no es un nivel de culpa superior. Les tocó estar allí, pero no estaban preparados. Ahora bien, en materia de fe, ten la plena seguridad que Dios nos está preparando. La impericia, el error en la impericia se puede dar por dos circunstancias. La primera, por generosidad o bondad. ¿Cómo así que por generosidad o bondad? Mira, hay personas que quieren ayudar. Te voy a poner un ejemplo. Hay un accidente, una persona sale herida en un automóvil y va al otro rápido y trata de sacarlo del automóvil y lo ala fuerte hacia afuera y resulta que no lo podía mover porque al moverlo le terminó de fracturar la columna, le terminó de dañar lo que sea en su cuerpo y la persona después terminó peor de afectada. Esta persona no tenía la pericia para manejar un enfermo, un accidentado y lo afectó peor. Pues bien, ¿tiene culpa? Pues tiene una culpa, un nivel de culpa, pero ese nivel de culpa es por la impericia. ¿Pero de dónde salió esa impericia? Esa impericia salió de la generosidad, quería ayudar, quería tener bondad con esa persona, pero no tenía pericia. Por eso uno de los niveles de culpa, el más bajo de todos es la impericia, cuando hacemos cosas que no tenemos, digamos, conocimiento de ellas. Pero fíjate que esta tiene otro elemento, otra cara tiene la impericia, y es que puede ser que afectemos algo o a alguien por vanidad y deseo de reconocimiento. Venga, que yo les quiero ayudar a hacer... No, usted lo que quiere es ser reconocido. Usted lo que quiere es mostrarse. Usted hizo las cosas, no las hizo bien hechas, pero dijo que creía o que sabía o que quería aportar. Lo que quería era figurar. No tenía la experiencia, no tenía la pericia para hacerlo, pero quería figurar. Claro, se presta, dice yo voy, yo lo hago. Ahí hay un grado de responsabilidad superior en esta culpa. La culpa por la impericia, recuerda que tiene dos elementos. El primero de ellos es entonces el quererlo hacer por bondad sin conocimiento o porque te tocó, pero lo quieres hacer por ayudar, y el segundo es por figurar. Y esto es absolutamente grave. No sabías hacerlo, pero querías figurar o querías tener algún dinero. Ese es el caso, por ejemplo, de una persona que dice, venga, yo sé manejar esta máquina, yo le ayudo, yo sé. Hombre, resulta que eso tenía unas especificaciones técnicas que no las conocía, pero él, por querer figurar, por querer aparentar que sabía, pues sencillamente dañó el mecanismo o la operación de la máquina. Eso se llama la impericia y es un nivel de responsabilidad y es de los más bajos que hay. El segundo,
Este ya comienza a ser más grave. Se llama la negligencia. Es decir, no quiero. No hago las cosas porque no quiero. Pudiéndolo hacer, no lo hago. Pudiéndolo hacer. Y de esto vamos a tomar un texto bíblico que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 24 y siguientes. Esta es la parábola precisamente de los talentos. Dice así, al final de esta parábola: pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó, ponle mucha atención a esto porque esto es fundamental. Le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1000 monedas y désela al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera a la oscuridad, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues este empleado era un empleado negligente. Podía haber trabajado, podría haber hecho, sabía lo que podía hacer. Pero ¿qué es lo que pasa con la persona negligente? La persona negligente juzga, tiene pereza y juzga al otro. No, es que eso no se pudo por tal cosa. No, no lo hiciste por negligencia. Te pudiste haber esforzado un poco más, lo pudiste haber hecho un poco mejor, pero no lo hiciste por negligente. Este es un grado de responsabilidad y de culpa superior. ¿Por qué? El otro lo hizo y no sabía. Este, sabiendo cómo hacerlo, no lo hace, no quiere, no lo hace. Si hablamos del matrimonio, si hablamos, por ejemplo, del concubinato y el matrimonio, si hablamos del adulterio y el matrimonio, el adulterio es algo terrible, es un pecado gravísimo, es tremendamente malo el adulterio. ¿Qué es qué? Que es irse a vivir con otra mujer que no es la esposa de uno, que es tener relaciones sexuales con una persona que no es la esposa de uno. Pero el concubinato, que es la fornicación, es irse a convivir con una persona sin tener el sacramento del Señor, el sacramento del matrimonio. Pues bien, ¿qué sería peor de los dos? Por supuesto, los dos son malos, claro que sí. Pero los otros, los que están en adulterio, queriendo casarse, no pueden porque ya tienen matrimonio, no se pueden casar. En cambio, estos, pudiéndolo hacer, no lo hacen. Pudiendo casarse, no se casan. Entonces le están diciendo a Dios: no quiero que entres en mi vida. ¿Qué es peor? ¿Poderlo hacer y no quererlo hacer? Eso se llama negligencia. La negligencia es la persona que, pudiendo hacer las cosas, no las hace bien hechas. O no las hace bien hechas o no las hace. Entonces, aquí hay un grado de responsabilidad superior. Ya tenemos la primera. La primera, acuérdate que fue la impericia. Fallaste porque no sabías. Esto es lo que sucede con los otros. No sabían que era pecado esto de estar viviendo juntos con otros matrimonios. Pero ahora es negligente. Ya sabiendo, pues si no lo hace, eso se llama negligencia. Este segundo grado de culpa es más responsable. Esta persona tiene mayor responsabilidad, que pudiendo hacer las cosas no las hace. Pues bien, la negligencia es una falta de amor, es una falta de obediencia, es una mala costumbre por la falta de corrección. Hay personas que no las corrigieron desde pequeños y por eso se volvieron negligentes. Les dejaron crecer la pereza, no les enseñaron que era necesario el orden, no les enseñaron que era necesario el aseo, no les enseñaron que era necesario cuidar la lengua, no les enseñaron que era necesario cuidar el cuerpo, no les enseñaron que era necesario cuidar la salud, que había riesgos, que tenían que tener un cuidado de sí mismos y de los demás. Son personas que no obraron, o mejor, que obraron negligentemente porque desde pequeños no los formaron bien. Pero además, también la negligencia lleva involucrada la desobediencia. No son obedientes, no quisieron obedecer, no hicieron las cosas bien hechas. Y esto es más grave. ¿Por qué? Porque teniendo lo que hacer, fueron negligentes. Al final, esto tiene algo que se llama la falta de amor. No aman, no hacen las cosas bien hechas porque no aman. No aman. Una persona debió haber atendido bien a la otra, pero no se le dio la gana, sencillamente no la atendió bien, entonces fue negligente. Eso es lo que contiene la negligencia. Falta de amor, desobediencia
y mala costumbre por una falta de corrección desde que somos pequeños. Este es el segundo nivel de la responsabilidad en la culpa. Vamos con el tercer nivel. Es la mala formación. ¿Por qué a veces, digamos, hacemos cosas mal hechas o caemos en algo, afectamos a alguien? Porque nos han formado mal. Entonces no hacemos las cosas sencillamente porque no nos formaron bien desde el principio. Esto lleva a un nivel de culpa. Es un nivel de culpa un poco inferior al de la negligencia, pero debíamos habernos formado. Por ejemplo, insisto mucho en este tema de la fe, que mucha gente comienza a hablar mal del catolicismo sin siquiera conocerlo. Primero va y hace cosas y va y habla de otras religiones. No, es que allí sí ya no soy borracho. No, es que allí ya no soy... No, es que allí ya no soy adúltero, no soy mentiroso. Sí, pero ¿por qué no estudiaste primero tu fe? Tu obligación era estudiar primero. Tu obligación también era formarte. Por eso la falta de formación también tiene un grado de culpa. Vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 22. Pero Pablo hablaba cada vez con más valor y convencía a los judíos que vivían en Damasco de que Jesús era el Salvador. Eso es lo que dice este texto de Hechos 9:22. Fíjate lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque Pablo antes tenía una mala formación. Él estaba convencido de que era el judaísmo y que ahí era el camino y que era esto y que Jesucristo no podía ser el Salvador. Y ahora cuando se forma, cuando Dios lo toma, cuando le regala la gracia de la conversión, puedes leer todo el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Mira lo que dice a la altura del verso 22. Ahora todos se quedaban sorprendidos porque Pablo hablaba con más valor sobre que Jesucristo era el Salvador. Por eso es tan importante la formación. La mala formación nos hace caer en cosas que no son. Pablo perseguía a las personas, las mataba. Pero es que él estaba mal formado. Y por eso es que dice el Señor también en su palabra, si ustedes no conocieran, tendrían disculpa. Pero como ya conocen, ya no tienen disculpa. Y esto es muy importante que lo tengas presente. Hay personas que dicen, entonces los musulmanes no se van a salvar, entonces los shintoístas, taoístas no se van a salvar porque no están en el catolicismo. Claro que se pueden salvar si vivieron en el amor, pero es que ellos no conocían. Por eso dice el Señor, si no conocieran, tendrían disculpa. Por esto este tema de la formación es tan importante, porque si nosotros nos formamos, podemos conocer y actuar bien y podemos llegar precisamente al proceso de la salvación y ayudar a los otros a que se salven. Pablo o Saulo de Tarso tenía mala formación, pero luego el Señor lo tomó y ya en su proceso de formación, acuérdate que pasó 3 meses con los apóstoles y tuvo un proceso de formación con ellos y cada vez hablaba con mayor valor y conocimiento del camino del Señor. Esto es lo que se llama la formación. Hay personas que cometen errores sencillamente porque han sido mal formados. Por eso hay personas que tienen tantas discusiones en la fe. Y por eso no debemos discutir con nadie. Oye, si tú piensas eso, si tú crees, si me quieres escuchar, si quieres escuchar mis argumentos, si tienes tiempo para escuchar mis argumentos, con el mayor de los gustos te los expongo. Pero si no, ¿para qué vamos a discutir? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 14 al 25 al 26, nos habla precisamente de eso. No tengan discusiones con nadie, que ya saben que perjudican a quienes las escuchan. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas, debe ser bueno con todos. Puedes leer todo este contexto y te vas a dar cuenta cómo el Señor nos invita precisamente a que no tengamos discusiones. Ahora bien, en materia de esta culpa del conocimiento de la fe, es importante que tengas paciencia. No todos conocen todo, pero necesitamos formarnos y a veces cometemos errores por falta de formación. ¿Cuántas veces tú, que has evangelizado a otros, has dicho cosas que tal vez no son? Yo mismo me he equivocado en muchas cosas que tal vez no son, pero he ido teniendo la oportunidad de reparar porque el Señor es justo, es misericordioso, nos da la oportunidad de reparar nuestros errores. Y el último nivel de culpa, ya llevamos 3. El primero, habíamos dicho, el nivel de culpa es la falta de experiencia o la impericia, el no conocer, el no saber, no nos entrenaron para eso. El segundo es la negligencia, que es absolutamente grave. El tercero es la falta de conocimiento, no nos formaron, pero nos tocó hacerlo. Y el cuarto es la sevicia, que esta es la peor de todas. Este tema de la sevicia es cuando actuamos
con pleno conocimiento, con plena convicción, con toda la conciencia, con el deseo de dañar, de matar, de hacer el mal, de confundir, de dañar. Esto es lo que inspira al demonio y por eso es que muchas personas se vuelven caudillos del demonio, a sabiendas de que trabajan con él y no les importa. Vamos a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 22 al 25. Dice aquí: ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho, pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero esto sucede porque tiene que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Esto es lo que se llama precisamente la sevicia. La sevicia nace del odio, nace de la falta de perdón y del desamor. No acepta razones, no quiere cambiar ni pedir disculpas. Una persona que hace actos malos por sevicia tiene una culpa superior, porque tiene rencor, odio, resentimiento, vive en un estado de condenación. Aunque quiero aclarártelo absolutamente, y es que una persona que viva siempre va a estar en el tiempo de la misericordia. El tiempo de la misericordia es hasta el último segundo de vida. Después del primer segundo de muerte en adelante entramos en el tiempo de la justicia, donde ya por nuestros propios medios ya no hay nada que hacer. Pero si una persona odia estando viva, todavía tiene tiempo, está viva, todavía tiene tiempo, ojalá lo tuviera, para arrepentirse, para entrar en el camino del amor, para pedir perdón, para convertir su vida. Hay personas que sabiendo todo, que a pesar de que se le dan todos los argumentos, a pesar de que se le pone todo en las manos para que se porte bien, prefiere portarse mal por sevicia. La sevicia es hacer las cosas con plena intención, con el deseo de matar, de dañar, de odiar, de no perdonar, de ser inclemente, de dañar a la persona con toda la conciencia. Muchas veces sabemos cómo vamos a herir a una persona y lo pensamos y lo masticamos. Y al final, después de todo, ay, es que yo no quería. No, tú sí querías. Tú habías planeado claramente lo que ibas a hacer. Eso se llama sevicia. Ahora, ¿ya te arrepentiste? Listo, sí, me arrepentí. Ahora comprendo que obré mal. Comprendo que estaba oscurecido. Te pido perdón. Eso sí lo podemos hacer, claro que sí. Pero cuando actuamos con sevicia y no nos arrepentimos, este nivel de culpa es el nivel superior de la culpa, de la responsabilidad que tenemos en nuestra vida. Recordemos entonces que hay 4 niveles. El primero de ellos se llama entonces la impericia o la falta de experiencia o la falta de experticia para cualquiera de las cosas que hacemos y hemos cometido errores. ¿Por qué? Porque no teníamos experiencia. Segundo elemento es la negligencia. No lo quisimos hacer, teníamos pereza, nos formaron mal, pues no nos corrigieron a tiempo, fuimos desobedientes. Eso se llama negligencia. Es un segundo nivel de responsabilidad. Tercer nivel de responsabilidad, falta de preparación. No nos preparamos, no conocemos. Entonces, como no conocemos, obramos mal, no sabíamos la verdad, no nos informamos, quizá no lo quisimos hacer o nos formaron de una manera inadecuada. Nos dijeron que deberíamos hacer las cosas así y que eso estaba bien. Aquí siempre se ha hecho así. Ese es el tercer nivel, la falta del conocimiento. Y el cuarto nivel de la culpa y la responsabilidad se llama la sevicia. Espero que en tu corazón y que en mi corazón nunca en la vida vaya a haber sevicia, que no hagamos las cosas con el deseo de verdad de hacerle mal a otra persona, jamás, porque eso sí sería entonces un estado de condenación, aunque lo hagamos en el tiempo de vida, que es el tiempo de la misericordia. Ojalá lleguemos a convertirnos realmente. Si esta reflexión te ha servido, si has entendido cuál es tu grado de responsabilidad, si sabes ya cuáles son los 3 niveles, ojalá lo puedas compartir con quien lo necesita. Y también te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube. Le das un clic en suscribirte y te siguen llegando entonces la actualización de los correos. Pues que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.